canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame hoy a escuchar, a entender, pero especialmente, Padre, llévame a practicar. Que la palabra de hoy sea a mi vida un renuevo, una visión, una exhortación, pero que pueda yo practicarla para acercarme más a tu estatura. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya a la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios allí: por la fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Quiero pedirte hoy, amado Rey, que afirmes esto en nuestras vidas, en nuestros corazones, como lo has hecho en la mía, Señor. Padre, hoy te pido que limpies mi vida y me permitas ser útil para ti a través de este sermón, de esta predicación. Gracias, Señor, por usar mi vida, mis emociones. Pero hoy te pido, papá, que seas tú por encima de ellas. Que sea tu palabra revelada a cada uno de nosotros, Dios. Y que tú la purifiques y la limpies para que obre en cada corazón conforme tu propósito santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dígale al que tiene al lado para que se presente, aproveche, lo salude. Dígale: estamos en orden y propósito para nuestra vida, ¿sí? Esta serie está larga, ¿sí o no? Ya. Esta parece esas series de Netflix que nunca acaban, ¿no? Bueno, estamos ahora en esta temporada de orden, ya vamos atravesando propósito. Y les tengo una buena noticia. El cierre de esta serie va a ser con un invitado súper especial, que fue quien creó de una u otra manera, a quien Dios nos mostró dentro de la visión todo este tema de orden y propósito para tu vida. Y es que vamos a tener visita de nuestro pastor Pedro Villegas el próximo 19 de diciembre. Entonces lo vamos a tener por acá. Entonces, qué bendición, gloria a Dios. Es una buena manera de celebrar Navidad y de cerrar esta serie. Yo le decía a Dios: Señor, definitivamente tú eres perfecto. Pero seguimos acá en esta parte del propósito. Hace 8 días el Señor nos encendió, creo que nos encendió a muchos corazones y nos dejó ahí apasionados con lo que es tener un corazón que arde, con un corazón de propósito que arde para Dios. Y hoy el Señor me llevaba, esta semana me ha ido llevando hacia este lugar, y después de estudiar esta parte, de ver su contexto, de ver todo esto, decía: wow, Señor, tú tienes planes más grandes para nosotros. Y tú entiendes más de lo que nosotros tenemos en este momento y mucho más de lo que está por suceder. Cuando vamos a la carta de Hebreos, usted sabe, siempre me gusta introducirlo un poco en el contexto bíblico de qué es lo que estamos leyendo y para dónde vamos. La carta de Hebreos ha sido tomada casi que como una descripción literal de la fe. Casi que nos han enseñado a leer esta carta si queremos aprender de fe y saber de fe, ¿sí? Y hemos visto que en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y para ello nos da una descripción de grandes hombres de la fe. Pero cuando me voy al contexto histórico un poco de por qué se escribe esta carta, a quién se escribe esta carta, quién la escribe, pues bueno, se lleva uno varias sorpresas alrededor de esto, con la similitud y la igualdad de cosas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que la historia del ser humano no es otra. Es la misma repetida en momentos diferentes. Porque mientras el corazón del ser humano no cambie, la historia sencillamente se va a seguir repitiendo y vamos a seguir terminando en lo mismo. Mientras tu mente no sea transformada, mientras tu vida no sea transformada, la de tu familia no sea transformada, pues la de tus hijos no va a ser transformada. Y aquí aparentemente el apóstol Pedro, porque en algunas partes no se determina exactamente quién escribe la carta, se toma por referencia que es el apóstol Pedro, porque fue quien fue designado para predicarle a los judíos, a los hebreos de la época. Y yo quiero que usted ponga este contexto porque es muy valioso
a la hora de entender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy en lo que respecta al propósito y la fe. Porque no hay propósito sin fe. Es imposible llevar una vida de orden y propósito sin fe, ¿sí? Yo creo que lo hablaba con amigos esta semana y mirábamos circunstancias. A veces que uno se sienta a intentar arreglar el país, ya que no puede arreglar la selección, pues uno intenta arreglar el país, ¿no? Entonces uno se pone y dice, oye, ¿cómo hace la gente para vivir sin fe hoy? En medio de todo esto que pasa, en medio de la incertidumbre, del temor, de todo, de que no saber nada, ¿sí? Perdimos el control de todo de la noche a la mañana. ¿Y cómo vivimos entonces? Bueno, nosotros creemos tener una razón suficiente de esperanza y de vida para mantenernos en estas temporadas. Pero la vida de este pueblo, del pueblo hebreo, de los judíos, en este momento tenía unas circunstancias muy especiales que llevaban a que el escritor de esta carta les tomara como referencia a los hombres de la fe de la Biblia, ¿sí? Dentro de ellos, este que está mencionado en el versículo 8, que es Abraham, ¿sí? Llamado el padre ¿de qué? De la fe. Los destinatarios hebreos de esta carta estaban dudando de su fe a causa de las duras pruebas. Y si hay algo que nosotros hemos sido probados en estos últimos 21, 22 meses, es nuestra fe. Sí. Todas las personas que tienen un propósito van a ser probadas en su fe, ¿sí? Como los hebreos fueron probados en ella, nosotros también. Dice, en su fe a causa de las duras pruebas por las cuales estaban pasando. Persecución física. Si usted no me lo cree aún, yo sé que usted puede venir a la iglesia a bañarse tranquilo, venir uno que otro trancón, pero usted puede ir a la iglesia hoy. Pero si usted no me lo cree, la iglesia está empezando a ser perseguida. Usted puede no percibirlo y no darse cuenta, pero ya esa persecución se está realizando. Sino que nosotros todavía no lo tenemos perceptible. Hay naciones hoy a las cuales se debe ir a la iglesia clandestinamente, porque no se puede predicar la palabra de Dios, porque incomoda. Se lo voy a poner más cercano. Hay personas hoy en YouTube, en Facebook, censuradas por lo que están hablando. Corre el riesgo de que terminen de ver la transmisión por Telegram hoy. ¿Por qué? Porque las redes sociales te están censurando. ¿Qué están censurando? La verdad. Y eso se llama persecución. Los hebreos, judíos, vivían persecución, ¿sí? Física, literal. ¿De quién recibían persecución? Y aquí es donde viene esta parte interesante del contexto. Cuando yo te estoy hablando del pueblo hebreo judío, yo quiero que te pongas en la historia un poco antes. ¿Quién era este pueblo? Era un pueblo que tenía un Dios, ¿sí? Que vivía en las sinagogas, al que se asistía por el conocimiento de los rabinos y de los líderes de la iglesia. Algunos llamados fariseos, que tenían todo el conocimiento, sabían mucho de la palabra de Dios, pero no practicaban nada. Este era el pueblo judío, estaba en cierta manera en una comodidad. Y si aparece un hombre llamado Jesús, apodado el Mesías, y revuelca toda la iglesia. Y dice, ya no es así. Esta carta está dirigida a un pueblo que acaba de perder su religión, pero que además está intentando creer ahora en un hombre llamado Jesús, el Cristo. Póngase en los zapatos de ese pueblo hebreo. Si usted y yo ya tenemos el privilegio de creer teniendo todo escrito, cuando yo me pongo en los zapatos de este pueblo hebreo, yo digo, ¿cómo hacían? Persecución, duda, la religión se había acabado, ¿sí? Parte de los judíos no creía que era el Mesías, otra parte se estaba convirtiendo y está diciendo, sí es el Mesías. Otros ya se habían convertido, como Pedro, ¿sí? Llamado a predicar a los judíos. En este momento, los hebreos dudaban de si ese Jesús que había venido fuese o no el Mesías. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Por qué le doy este contexto? Porque una cosa es cuando a ti te dicen, he aquí la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y otra cosa es cuando tú entiendes que eso se lo están diciendo a una persona que acaba de perder todas las razones para creer. Todas, todas. La religión organizada había terminado para ese momento. Y ya no solo había mezquitas, había un Jesús que había salido a decir: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo así? ¿Otra? Sí. Entonces, cuando yo leo a los hebreos de esta manera, yo veo unos hebreos que dicen: pues con razón el apóstol estaba escribiéndoles acerca de la fe. Porque cualquiera en una crisis de fe puede perder su propósito. Se le puede embolatar para qué está aquí en la tierra. Y con eso en mente, entonces me voy a volver ahí a Hebreos 10:23. Dice el apóstol: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquí entonces, cuando retomo el contexto, empiezo a dar un giro y empiezo a ponerme en los zapatos de los hebreos. Y empiezo a recibir este mensaje entendiendo que Dios hoy me va a hablar de mi propósito, pero también de mi fe. Y que cuando Dios me va a hablar de mi propósito y de mi fe, me va a hablar de promesas. Porque ¿saben qué era lo único que tenían estos hombres a los que iba dirigida esa carta? Promesas. Pero no de las que a usted y a mí nos dan: no, yo voy a cambiar seguro, se lo juro. No, no eran esas promesas, ¿sí? Mire, el ultimito y no más y nos vamos, ¿cierto? Yo no vuelvo a tomar, ¿sí? Pura promesa borracho. No, esas no eran estas promesas, ¿sí? Era la promesa del Mesías. Era la promesa de aquel que nació en una época como esta. Era la promesa del cimiento de todo propósito. Ahí más adelante en Hebreos 10:35 dice: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente ¿qué? Recompensada. Ustedes, hebreos, ahora voy, siglo XXI, hoy 2021, diciembre 5, perdón. Ustedes, Tierra Nueva, necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Usted me está empezando a entender qué es la fe. ¿Qué es la fe dentro de un propósito? Así como los hebreos acá recibían este mensaje, ¿sí? Nosotros hoy necesitamos entender que nuestro propósito, que una vida que quiere orden y propósito, es una vida de fe. ¿Pero de fe en qué? En las promesas de Dios. Una vida de propósito es una vida de promesas. Y usted tiene que irse hoy pensando: yo tengo una promesa de vida. Porque si de pronto no la tiene, es por eso que no encuentra su propósito. Es por eso que su propósito todos los días va así. Y un día su propósito es este y un día es este. ¿Por qué? Porque no hay promesas que afirmen su propósito. ¿Cuál es la promesa que afirma tu propósito? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio que afirma lo que hoy crees? ¿Cuál es la promesa que cuando tú volteas a ver las dificultades con tu esposa, tu familia, tú dices: ellos son mi promesa? Y si son mi promesa, son mi propósito. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, y más adelante lo amplío: las promesas de Dios son sí en Cristo. Y si tú tienes promesas, tienes propósito. Pero para tener promesas con propósito, tienes que creer, tienes que tener fe. ¿Y fe en qué? En este Mesías que los hebreos todavía no sabían si era el Mesías. Están todavía a cuentagotas diciendo: pues sí, toca creerle a los apóstoles porque ellos lo vivieron. Fueron con el resucitado. Pero no lo habían visto. Y por eso previamente está advirtiendo ahí en Hebreos 10 que debían perseverar, que no podían perder la confianza. Para mí es una exhortación de estos tiempos a la iglesia. Si la iglesia pierde la confianza, entonces ¿quién va a hablar de Dios? Si la iglesia pierde la confianza, entonces ¿en qué cambia esto que hacemos? Si tú y yo ante la dificultad perdemos la confianza,
entonces ¿dónde queda nuestro propósito? Pastor, y entonces no me puedo quebrar, no me puedo... No, yo sí, usted sabe que aquí lo hemos predicado muchas veces. Pero lo que yo te estoy hablando es del siguiente nivel. Porque tú no vas a llegar a sanarte, a hacer todo lo que estás haciendo para quedarte igual. Y quiero ampliártelo ahí en Hebreos 11:8, devuelvo al contexto bíblico. En el ejemplo de Abraham, vamos a leerlo juntos, Hebreos 11, del 8 al 11. Dice, y quiero que lo leamos completo y después vamos a sacar algunas cosas. Hoy vamos a hacerlo de manera diferente, porque quiero que cada uno empiece a sacar sus conclusiones de sus promesas. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Cuando yo veo la vida de Abraham y leo este resumen, entiéndame esto. Quiero que no sea parte del contexto bíblico. Perdón que hoy esté tan insistente en esto. Cuando yo veo esta declaración que es pos la vida de Abraham, yo tengo que decir, Abraham era un teso. Abraham era un hombre de propósito. Pero cuando detallo la vida de Abraham, fue un hombre igual a usted y a mí, lleno de temores, de inseguridades, lleno de dudas, de falta de confianza. Pero veo que la Biblia, unos años después, miles de años después, lo refleja, lo retrata, su propósito habla ahora. Voy a decirlo de esta manera. Su lápida decía, Abraham fue un hombre de fe. ¿Qué va a decir tu lápida en unos años? Cuando te vayan a dejar, van a poner en tu lápida, ay, era buena gente, pero ay, no lo soportaba nadie. Ay, gloria a Dios. ¿Sí? Dos muertos que cuando lo llamaron, ay, se murió tal. Ay, descansamos. Ve, descansó el Señor. ¿Qué va a decir tu vida? ¿Sí? La de Abraham, yo leo esto y es como el epitafio de Abraham. Lo están leyendo miles de años después para enseñarle a la gente acerca de la fe. Están tomando el ejemplo de Abraham para hablarle a la gente del propósito y de la fe. Y cuando usted detalla este pasaje con resaltador, como nos gusta a nosotros, con cada palabra, usted ve unos elementos allí bien especiales. Pero viendo la vida de Abraham, no sé si a alguien le han dicho esto, espero no herir susceptibilidades, pero pasa a veces en las relaciones sentimentales, ¿cierto? Que uno de los dos padres dice, ¿sabes qué? Terminemos. Pero vení, ¿por qué vamos a terminar? No, no eres tú, soy yo. Sí. Y yo yo digo, Señor, pero esta idea es que tú me pones en el medio tan, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y yo digo, sí, porque a veces nosotros nos sentamos con Dios y le decimos a Dios, Señor, no eres tú, soy yo. Y yo me imagino al Señor mirándolo, y sí, eres tú, no tengo la menor duda. Yo no soy, dice el Señor. Pero uno en el espíritu de manipulación ahí, no, digno. La próxima vez que le vuelvan a decir, no eres tú, soy yo, sí, no hay la menor duda que eres tú. Y cuando hacía esta pregunta, entonces, entendí que nuestro propósito realmente es mi propósito. Porque hemos hablado un poco ahora, hace 8 días apenas empezamos a despegarlo a lo individual. Hablamos un mes seguido del propósito de la familia. Y en ese vamos, todos se montan, ¿sí o no? Como cuando usted va a hacer una reunión e invita a los jóvenes. ¿Quiénes van a ayudar? ¿Quiénes? Sí, vamos. Llegó el día de la reunión y los jóvenes no están. ¿Quién termina haciendo todo? Los mismos.
Los mismos tres jóvenes que siempre llegan. ¿Sí? Llega un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que sentarnos y reconocer que verdaderamente no es Él. No eres tú, soy yo. Diga, soy yo. Y si tú quieres hablar de propósito, entonces tienes que decir a partir de hoy que es mi propósito. Diga conmigo, mi propósito. Yo te voy a hablar de tu propósito, no del mío. Y si es mi propósito, primer punto de esta parte, es mi responsabilidad. Porque la responsabilidad de tu propósito no es de nadie más. No es de tu mamá. No es de tu papá. Es tu propósito. Si es mi propósito, es mi responsabilidad. Y Abraham, aunque le costó, fue un hombre que tuvo que aprender que era su responsabilidad. Pero quiero mostrárselo cómo el apóstol Pablo lo amplía mejor en Gálatas 6. Dice 6 versículo 4. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia ¿qué? Responsabilidad. La responsabilidad de su propósito es suya, pastor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No me importa. Yo sé, duele. Aquí te vamos a ayudar. Ayer hubo aquí 60 personas. Y vimos un momento de libertad violento. Pero ¿saben por qué? Porque cada uno dijo, mi propósito, mi responsabilidad. Mi dolor, mi sanidad. Vas a querer que tu propósito crezca siguiendo echándole la culpa a otros de lo que es responsabilidad solo tuya. Una vida de orden y propósito es una vida que toma responsabilidad de lo que tiene que vivir. Y me encanta cuando los jóvenes se levantan. No los mismos otros, estos son otros, ¿sí? Que hay varios grupos. Pero me encanta cuando los jóvenes se levantan y dicen, pastor, yo creo que ya cumplí 24, toca ir empacando. Y más de uno empieza a que... Y yo creo que ya en unos años, si me pongo a pensar, esto ya toca buscar para dónde y con quién. Pero la verdad, pastor, eso es muy bravo. Pero yo sé que toca, es lo que Dios quiere para mí. Y yo, bueno, yo sé que tienes miedo, vamos a caminar. Porque es tu propósito, tu responsabilidad. Diga conmigo, mi propósito, mi responsabilidad. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que aparecen unos que ya pasaron de moda, ¿no? Ya hay otros nuevos. Pero fueron llamados, según el diccionario de la Real Academia Latinoamericana, las víctimas. ¿Se acuerdan de ellos? Las víctimas ay no, es víctimas, es que es la cosa. Oye, aquellos que solo son víctimas. Usted habla con ellos y usted ya le sale la lágrima acá. ¿Sí? Mi esposa, ayer íbamos en el carro, veníamos de regreso a recoger los niños y yo tengo una discusión con ella acerca de dónde damos, de cómo damos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo por ella me regala a mí también, ¿sí? Pero a mí me ha inquietado mucho y a mí me molesta mucho el victimismo, ¿sí? Y me molesta mucho el asistencialismo y el abuso, ¿sí? De la pobreza, de la necesidad, para maldecir a una persona al final. Yo sé que cuando yo doy, a mí no me importa lo que yo doy, ni qué va a hacer la persona, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace, eso yo no lo juzgo. Pero yo trato de tener el sensor del Espíritu Santo activado, ¿sí? Y no siempre doy. Pero mi esposa normalmente va conmigo cuando lo tengo en off. ¿Sí? Y yo, y entonces, y se para alguien en la ventana del carro. Y yo, y mi esposa como que me mira y me dice, no le va a dar nada. Y yo, no. Yo tengo el sensor en off. Sí, en off.
Pero de pronto a veces le toca ir conmigo con el sensor en on, ¿sí? Y ella se queda mirándome y ve que casi que yo saco y lo que sea, lo que Dios me inquietó y yo, y mi esposa queda como así como, porque a él sí. A ver, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay personas que siempre van a drenarte para tratar de avanzar en su propósito a costillas del tuyo. ¿Saben cómo? Haciéndose las víctimas siempre. Todos son culpables, menos ella. Y el victimismo, ¿sabes? Es una señal de ¿qué? De inmadurez. Aquellos que siempre son víctimas, es una señal de una persona inmadura, de una persona que no ha podido decir, es mi propósito, es mi responsabilidad. Entonces siempre son víctimas. ¿Sí? Siempre son víctimas en lo que hacen y no asumen esa responsabilidad. Contrario a eso, aquel que asume esa responsabilidad es una persona que está anclada a la gratitud con Dios, porque sabe que es su propósito, su responsabilidad. Y si es tu propósito y tu responsabilidad, y tú no vas a seguir siendo una víctima, entonces tú tienes que madurar. Y también es mi propósito, mi madurez. Nadie va a madurar por ti. Diga el que tiene al lado, madure. Yo sé que hay algunos que dijeron, y está, la pastora que necesitaba. Madure, ¿sí o no? ¿Sí? Inmaduro, ¿cierto? Porque bien inmaduros que sí somos, ¿oyó? Y hay muchas señales de inmadurez. Ahí mismo en Hebreos 6, versículo 1, dice la palabra: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca ¿de quién? De Cristo. Hay cristianos que quieren conocer su propósito, vivir su propósito, pero sin Cristo. Solo involucran a Cristo cuando están en problemados. ¿Sí? O sea, lo llaman, como dice el pastor Esteban, de socio liquidador, pero nunca de socio planeador. Y a veces es mejor tener a Cristo de socio planeador para no tener que llegar a tenerlo de liquidador. Porque cuando Él está en tu plan, tú no tienes que liquidar nada, porque era su plan, era su propósito. Eso es una señal de ¿qué? De madurez, porque es mi propósito, mi madurez. Dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia ¿qué? Hacia la madurez. Una persona de orden y propósito es una persona que comprendió que debe crecer, que ya no puede seguir tomando lechita. Un espíritu de gato tremendo. Yo reprendo en la iglesia. Todavía, hermano, usted tomando leche, cuando hay unas puntadiancas esperándolo a uno allá afuera. Alguien que dice mi responsabilidad, mi madurez, sabe que tiene que empezar a crecer en su alimentación espiritual. Sabe que tiene que empezar a procesar, procesar y procesar. Y ya no se va a quedar como víctima en el dolor. No, pastor, es que usted viera. No, yo definitivamente no pude. Yo los miro y digo, ay, Señor, y yo tan ocupado. Pero Dios necesita hoy que tú asumas tu propósito y tu madurez. Porque procesar, procesar y procesar es igual a avanzar. Cuando tú te comprometes con tu proceso, tú avanzas. Porque si no, su propósito se va a quedar, como se los expliqué hace algunos días, en una estática de esas. Y usted termina cansado, pero sin avanzar. ¿Por qué? Porque su propósito no es su responsabilidad. Porque su propósito no es su madurez. Y alguien con propósito asume su responsabilidad y asume la madurez. Dice ahí la palabra, no volvamos a poner los fundamentos
El fundamento ya está. Jesús le dijo a los hebreos: yo no he venido a cambiar la ley, he venido a darle cumplimiento. El fundamento ya estaba, pero vine a darle el apellido a la ley, que se llama gracia. Ustedes me están entendiendo. No era cambiarlo, era háganlo uno sin dejar de hacer lo otro. Era usen la ley para caminar en la gracia. Pero algunos que no entienden que es su responsabilidad y su madurez, quieren seguir caminando o en el extremo legalista para ocultarse detrás de él, o en el extremo de la gracia para darle libertad a sus pasiones, como dice el apóstol Pablo. Y la exhortación aquí era asumir su propósito, asumir su madurez, su responsabilidad. ¿Cuándo? En las adversidades. Porque en las adversidades es donde se forma tu madurez, es donde se forma tu carácter. Una persona con propósito es una persona que cada día está pensando en madurez. Voy a hacer una aclaración. Madurez no tiene nada que ver con ser aburrido. Porque algunos pretenden que sea maduro si es aburrido. La madurez bíblica no tiene nada que ver con hacer la Biblia aburrida. La madurez bíblica tiene que ser convivir como Cristo desea que tú vivas. Es tu matrimonio, es tu responsabilidad. Es tu matrimonio, es tu madurez matrimonial. ¿Cuántos tienen aquí más de 5 años de casados? 10, más de 10 años. Más de 20 años. Maestros, ¿sí o no? Dios los bendiga. Estamos empezando el resto, hermano. Pero yo sí creo que cuando uno lleva más de 20 años de casado, hay uno pelea un poquito menos, ¿sí o no? O ya por lo menos uno dice, como la de esta semana, ¿no? ¿Cómo está en el matrimonio? No puedo decir nada. Porque la señora está atrás, diga algo y verá, diga algo y verá. No me puedo quejar, es la cosa. Pero 20 años igual no puede ser. Hermanos, no. Parejas que siguen sin asumir la responsabilidad de lo que un día pactaron, de lo que un día se comprometieron. Hay un momento que usted tiene que dejar en su casa de tener problemas y peleas, así sea por tranquilidad. ¿Sí? Porque ya usted dice, ay no, yo por no voy a pelear. Al final siempre se hace lo que usted dice, entonces hágalo. ¿Por qué? Porque es mi matrimonio, es mi responsabilidad. Son mis hijos, son mi responsabilidad. Y la madurez de ellos es mi responsabilidad. Pero hasta que ellos se hacen grandes. Porque cuando ya tienen la capacidad de empezar a madurar, es su madurez, es su responsabilidad. ¿Sí? Dios está llamando a la iglesia en esta temporada a mantenerse firme, pero también en esa firmeza a mantenerse en sus responsabilidades y a madurar. Si es tu propósito, si es mi propósito, también es mi libertad. Porque una persona que entiende que es su propósito y es su responsabilidad, que es su propósito y es su madurez, también tiene que entender que es su propósito entonces, y como ya es maduro, es su libertad. ¿De quién depende de tu libertad entonces? De ti. Diga, mi libertad depende de mí. Segunda de Corintios 3:17, la palabra dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Una buena muestra y una señal de una vida con propósito, que ha hecho su propósito, mi propósito, es que el Espíritu Santo está allí. Y eso es una señal de libertad, porque es mi propósito, es mi libertad. Y cuando una persona ha decidido caminar su propósito bajo esas características de la fe, de lo que cree, entonces el Señor lo va a llevar a vivir esa libertad. Entonces esa vida de propósito es una vida de perdón. Esa vida de propósito es una vida que mengua y que no espera a que el sol se ponga para solucionar problemas que no tienen que solucionarse después de que el sol se ponga.
Los que hemos resuelto conflictos sabemos que hay personas que resolvemos los conflictos y queremos resolver los conflictos. ¿Cuándo? Al estilo Servientrega. Hoy mismo. ¿Sí? Normalmente vivimos con alguien que los quiere resolver cuando el Señor venga. Suele pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo termina resolviéndose? Por la pura misericordia de Dios en el camino. ¿Sí? Pero son síntomas ¿de qué? De inmadurez. Porque yo como persona libre debería entender que el fin está cerca y que yo debería estar bien antes de que el Señor venga. Y que debería caminar cada minuto de mi vida entendiendo que el Señor está por venir. Entendiendo que nadie sabe el día ni la hora, pero que el fin está cerca. Eso debería afirmar mi propósito. Eso no debería darme miedo. Eso debería hacerme asumir mi propósito y mi responsabilidad, hacerme asumir mi propósito y mi madurez, hacerme asumir mi propósito y mi libertad. Hay algo que me encanta en estas sesiones donde trabajamos la libertad en Cristo. Y es que quienes venimos de un corte un poco más emotivo, carismático, queremos esperar que el diablo salga y pelear con él y ¡para! Ya. Pero no funciona así. Porque nosotros no venimos a buscar nuestra libertad en una lucha de poderes. Venimos solo a afirmar la libertad que Cristo ya nos dio. Y cuando yo estoy hablando con una persona de esas que está empezando a encontrar su libertad y el diablo va a hacer escándalo, yo siempre espero que el diablo empiece a hacer el escándalo. Miro a la persona y le digo yo: Carlos, bueno, él ya hizo el escándalo, ahorita tú le vas a decir ya no más. Ya no más. Se fue. No hubo escándalo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú asumes la responsabilidad de tu libertad, el enemigo no tiene poder sobre ti. ¿Y el enemigo qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque tú te sometiste a Dios y el enemigo huyó. Pero cuando tú te haces responsable de tu libertad, dejas de ser víctima y dejas de ser inmaduro. Y tomas la palabra de Dios como alimento sólido y ya no como una promesita que cargo en la billetera. La iglesia de este tiempo no le va a alcanzar con una promesa en la billetera. Necesita la Biblia completa. Necesita la palabra en contexto. Si no, los falsos profetas, los falsos maestros, los fariseos los van a confundir y les van a hacer perder la confianza en aquel que siempre cumple. Pero que tú, por no estar anclado, asumiendo tu propósito, tu responsabilidad, tu madurez, tu libertad, te vas confundiendo. Recuerda esto: mi propósito, mi libertad. Y si yo ya he asumido esa libertad, entonces es mi propósito y es mi fe, mi fe. Y voy terminando con esto. Es imposible, se los decía ahora, llevar una vida de orden y propósito sin fe. Es imposible que tú puedas entender tu propósito si tú no crees. ¿Sabes por qué? Porque van a llegar momentos en tu vida donde tú ves lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo, y tú vas a decir: lo que Dios hace no tiene sentido. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que Dios me diga que yo tengo un propósito y pierda esto? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes por qué? Porque como tú no habías asumido tu responsabilidad, tu madurez, tu libertad, se te va a dificultar más creer. Y se te va a dificultar más entender que tu propósito realmente es cuestión de fe. A mí me encanta ver hijos de Dios colocados en lugares como la palabra lo declara, como cabeza y no como cola. Y me encanta aún más cuando son estos locos que tienen ideas que uno dice: ¿cómo? ¿Y dónde inventó eso? Dios. Pero ¿sabes qué tuvo que pasar en la vida de esa persona para que eso pasara? Es mi propósito, es mi responsabilidad. Es mi propósito, es mi madurez.
Es mi propósito, es mi libertad, es mi propósito, es mi fe, es mi relación personal con Dios. Y nosotros tenemos en esta iglesia mentes brillantes que yo, cuando me dicen, no, pastora, estoy por acá en no sé dónde, y yo, ¿eso qué es? Eso en el mundo existe. Sí, estoy en un proyecto de X. Y estos días había uno que, no, cuando lo premiaron y todo, no, que un cultivo de paneles solares. Y yo, ay, cultivando esos paneles, ¿cómo harán? Tráigame unas semillas, ¿no? Y digo, wow. ¿Saben a quién le va a dar Dios? ¿A quién le va a revelar Dios? Como dice la palabra, estas señales acompañarán a los que asumieron su propósito. Tendrán visiones, dice la palabra, en medio de donde nadie ve. Los gerentes del reino van a tener el mapa donde nadie más lo ve. ¿Saben por qué? Porque asumen esa responsabilidad de su libertad, de su madurez. Entonces cuando llegan, no se enredan en la circunstancia. Ay, pero y entonces vamos a solucionar este proyecto y ahorita ya no hay, ya vamos en la ZY de la que salió. Y faltan 10, el listado tiene 10 más. Y entonces cada que llega una, ay no. Perdón. Mi fe no puede estar allí. Mi propósito no puede estar allí. Mi propósito está en aquel que en una cruz me dio libertad. Que en una cruz me hizo responsable a mí ahora. Porque Él ya hizo todo por mí. Y aunque yo no soy nada y no merezco nada, hoy tengo la identidad porque Él me lo devolvió todo. Y eso es suficiente. Deuteronomio 29:29 dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Miren, cuando llega ese momento donde lo que Dios lo que Dios hace no tiene sentido, hay un momento donde usted tiene que dejar de pelear y de estar preguntando, dejar de ser víctima. Y usted lo que tiene que hacer verdaderamente es entender que usted no tiene que saberlo todo, que el que lo sabe todo es Dios. Que Él no tiene que contarle todo a usted. Con que usted se lo cuente a su señora está bien, no más. Dios no tiene que darte cuentas de nada de lo que está haciendo. Y sé que para muchos eso es fuerte, porque su orgullo y su ego les hace pensar que son el centro del mundo y que Dios tendría que darles cuentas de por qué hace esto de esta manera y de esta manera. Pero la palabra de Dios dice que lo secreto le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Y estoy seguro que hasta aquí, como dice la palabra de Dios, el Señor nos ha traído. Ebenecer, dice la palabra. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Y si a Él le plació traerte hasta aquí, es porque hace parte del propósito que Él tiene para tu vida. Pero porque tú has asumido tu responsabilidad, tu fe, tu libertad, tu madurez. Porque es tu propósito y nadie más lo va a hacer por ti. Y esta gente también dudó. Hebreos 11:13, me devuelvo ahí. Y yo le voy a ser honesto. Estuve tentado a sacar este pasaje. Yo dije, ay no, Señor, más fácil sin esto. Tú en realidad me toca estudiar más. Porque dice Hebreos 11:13 que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Y yo les voy a hablar que las promesas de Dios, y estos se murieron sin ver las cosas prometidas. No, Señor, esa palabra está como fuera de ahí, ¿sí o no? Si yo lo hubiera estado copiando ahí el copista, yo le había borrado eso. ¿Cómo explico pues? Pero mire lo que dice la palabra de Dios adelante. Dice, todos ellos vivieron. ¿Por qué? Por la fe. Mi propósito, mi fe. Miren, ellos no sabían qué iba a pasar. Las referencias que ellos tenían eran de que había que mirar adelante. Porque ¿quién aquí conoce un versículo que dice, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra? ¿Alguien se sabe ese versículo, sí o no? Y entonces, ¿por qué quitamos la mirada de adelante? Cuando usted quita la mirada de adelante, usted deja de caminar en el agua y empieza a poner su mirada en los recursos. Y esto trae a memoria
una perspectiva que jamás había visto desde ese punto de vista. Y es al hombre que aparentemente escribió esta carta, Pedro. Todos hemos escuchado la historia acerca de Pedro cuando baja de la barca y le dice a Jesús: Señor, ¿eres tú? Sí, Pedro, soy yo. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven, camina. Y todos, como tenemos un inconsciente negativo, recordamos que Pedro fue un falto de fe. ¿Cómo me va a caer? Caminó en el agua, vio a Jesús, le creyó, se paró y se hundió. Y uno dice: este es mucho bruto. Pero vi esta perspectiva que nunca había visto, de por qué Pedro se hundió. Y de la siguiente noche de Pedro. Y veo a Pedro caminando hacia adelante sin saber por qué estaba caminando en el agua, poniendo su pie en el agua. Dígame cuántas personas más en la Biblia, aparte de Jesús, han caminado sobre el agua. Nadie. Pedro. Y todos podemos decir: Pedro fue un falto de fe, Pedro no asumió su fe. Y yo hoy voy a defender a Pedro. Tal vez no fue falta de fe, tal vez estaba asombrado. Digo: lo estoy haciendo. Jesús camina y yo camino. ¡Wow! Y yo veía eso y yo decía: tremendo. Y yo creo que Pedro se hundió y todos piensan que Pedro se ahogó llorando: ¡ay, me hundí! Yo creo que Pedro se hundió diciendo: caminé en el agua. ¿Qué es esto? Y todos los discípulos señalaban: no, te faltó fe. Jesús le dijo: hombre de poca fe. Cierto. Pero yo pienso en Pedro después. Esto es hipótesis, no está en la Biblia. Y pienso en la siguiente noche de Pedro. Todos los discípulos diciendo: este es mucho bobo. Otra vez Pedro. Y Pedro en su cama, así, con la mirada en el cielo. Pedro, ¿embobó o qué? ¿Qué está pensando? Es la bobada. Caminé en el agua. Caminé en el agua. En serio, caminé en el agua. Pero te hundiste. Pero caminé en el agua. Pedro tuvo el privilegio que nadie más tuvo, solo porque en su propósito asumió su fe y le creyó. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé cuántos, pero le creyó a Jesús. Lo miró y se paró y caminó. Y yo no sé si en la emoción perdió su fe, pero el pedacito de fe que disfrutó en adelante le iba a permitir escribirle esto a los hebreos. Le iba a permitir decirle a los hebreos con autoridad: yo sé qué es la fe y yo sé qué es perder la fe. Y por eso vengo a decirles con autoridad que pongan la mirada en Jesús. Que todos estos hombres tuvieron un propósito porque vivieron por fe. Porque aunque muchas de sus cosas no se hicieron y las vieron a lo lejos, dice la palabra, ellos cumplieron su propósito porque vivieron por fe. Es tan cierto esto que yo hoy te estoy hablando de Abraham. Hace más de 5,000 años. Y hoy se sigue hablando de la fe de Abraham. La misma fe que sustenta y sostiene tu propósito y el mío. Dice ahí la palabra: más bien lo reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en ella, en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Se lo voy a leer de esta manera: si estos hombres de la fe hubiesen mirado atrás, habían podido regresar tal vez a su Egipto
Y muchos de nosotros a veces queremos volver a ese Egipto porque era más cómodo. Pero un propósito lleno de fe es un propósito lleno de incomodidades. Porque no hay propósito sin incomodidad. Es imposible. Dice el versículo 16: antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Dios te está diciendo hoy, cuando tú asumes tu responsabilidad, tu madurez, tu libertad, cuando tú haces de tu propósito tu fe, mira, así tú no lo veas hoy, Dios está construyendo. Dios tiene algo adelante. Y en nuestra vida espiritual es tan cierto que por eso la muerte para nosotros debería ser una alegría y no una tristeza, porque está conectada con el por qué caminamos hacia adelante y no hacia atrás como el cangrejo. Estoy seguro que el cangrejo camina para atrás por alguna razón que algún biólogo marino un día nos explicará. Hoy no. Pero usted y yo caminamos hacia adelante porque nuestra mirada tiene que estar puesta hacia adelante. No hay propósitos caminando hacia atrás. La única forma de que un propósito se cumpla es yendo hacia adelante. ¿Con qué? Con fe. Y yo pensaba, Señor, pero ¿y entonces cómo? El salmista en el Salmo 46 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy su Dios. Es posible que usted diga: yo no voy a ver eso. Y me encanta ver propósitos y promesas cumplidas en los hijos. Porque cuando la iglesia entiende la generación, cuando la iglesia entiende lo generacional, entonces entiende que no hay propósito que deje de cumplirse. Acabo de venir de una reunión con pastores que estaban contando su testimonio. Hijos que llegaron a una sucesión en sus iglesias de 50 años, 60 años de ministerio. Y yo decía: wow, hombres de fe que se pararon y dijeron: hijo, aquí sigues tú. Paréntesis, no quiere decir eso que todos los hijos de los pastores tengan que suceder a los pastores, no. Pero pues qué bendición que a uno lo suceda a su hijo. Pero esas personas, ¿qué hicieron? Asumieron su propósito, su responsabilidad, para poder entregarle a otros y decirles: papito, hasta aquí llego yo. Porque de eso se trata el propósito, de que siga avanzando, de que yo lo pueda dejar. Ese es un propósito de fe. Y para soltar para la siguiente generación, usted tiene que creer que eso puede pasar. Porque una vida de orden y propósito tiene la mirada puesta adelante. No está esperando regresar a ese Egipto. Aunque pudiera regresar, ya Dios te está diciendo que te plantes, te quedes. Ya tiene la mirada puesta en el cielo. Hace rato no lo recordaba, pero ¿saben qué opté por hacer cada que sale una variante nueva? Volver a salir a la ventana de mi casa. El cielo sigue ahí. Pueden salir 55.550 variantes nuevas. Mientras ese cielo siga ahí, Dios está al control. Amén. Por tanto, mi propósito, mi fe, mi libertad. Y sigo caminando ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Y qué hay adelante, pastor? Mi propósito, mi promesa. Estos hombres caminaron por fe. Abraham caminó por fe, por su promesa. Dudó. Usted puede profundizar la historia de Abraham. Usted sabe que yo no hago toda la tarea. Abraham dudó. La estaba como embarrando en el camino. Llegó a los 100 años. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple. Así usted tenga 100 años. Así los médicos digan: es imposible. Así su pastor diga: es como difícil. Así su mejor amigo usted le cuenta y usted lo mira y dice: no oremos. De esos que uno mejor no les cuenta nada, ¿sí o no? Porque solo con la respuesta ya dijeron: no, este no va a orar.
Usted está más dudoso que yo. ¿Por qué? Porque no es su propósito. Si es tu propósito, es tu promesa. Y si es tu promesa, es tu fe. Y Dios te va a cumplir. Versículo 17 de Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Si tú tienes una promesa y tienes un propósito, vas a ser probado. Y si pasas, estás pasando o vas a pasar una prueba o has pasado, quiere decir que tienes un propósito. Y que Dios sencillamente quiere afirmar ese propósito en las promesas que ya te dio. Porque sabe que tú asumiste la responsabilidad. Abraham asumió esa responsabilidad. Pero ¿sabe cuál es una señal de una persona que ha asumido esa responsabilidad, que está en esa madurez? La obediencia. Y a Abraham le dijeron: bueno, entonces traiga la promesa y póngala acá, que la voy a partir en dos. Y Señor, pero era la promesa. Nosotros le oramos a Dios porque nos dio una promesa. Cogemos la promesa. ¿Quién nos la dio? Dios. ¿De quién venía? De Él. Y de pronto a veces Dios, como Abraham, nos dice: tráemela, que trae unos imperfectos, yo la voy a corregir. No, Señor, déjamela ahí. Ya me la diste, yo la administro. Yo le ayudo, tranquilo, Señor, tranquilo, que me la pase. No, Señor, no, yo no necesito ya. Aquí ya usted me la dio, déjeme a mí solo. Que me la pase. Que yo la manejo, Señor. Que me la pase. Señor, que yo la manejo. ¡Pum! Ay, Señor, se quebró. Culpa suya que me la estaba pidiendo. Yo solo te estaba diciendo que necesitaba cuidarla porque se te iba a caer. Pero la promesa se te volvió un Dios. Y ni siquiera nuestras promesas pueden ser Dios. Es Dios, el Dios de nuestras promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice: todas las promesas que ha hecho Dios. ¿Cuántas? Todas. ¿Quién tiene una promesa aquí? Voy a preguntarlo mejor: ¿a quién se le ha demorado una promesa aquí? Mejor, ¿a quién se le está demorando una promesa aquí? Anote esto: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Tú asume tu responsabilidad. Asume la responsabilidad de tu madurez. Asume tu libertad. Asume tu fe. Porque si es tu propósito, son tus promesas. Así que por medio de Cristo respondemos ¿qué? Amén. Para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. Me encanta esto. ¿Sabe para qué puso el Espíritu Santo Dios en su corazón adicional? Es la garantía de que Él va a cumplir. Por eso aquel que anhela el Espíritu Santo, aquel que anhela una vida en el Espíritu, en el fuego del Espíritu Santo, es alguien que va por sus promesas. Porque el Espíritu es la prenda, es la garantía de que sus promesas se cumplirán. El Espíritu es la garantía de que cuando tú no ves cómo resolverlo, Dios te dice: sí, pero me plació hacerlo de esta manera creativa. Me pareció bueno abrir un mar. ¿Sí? Me pareció bueno saltarme todos los protocolos y guardarte 2 años más. Me pareció que esa era una buena manera. Pero mi promesa se cumplirá. Y se cumplirá sobre sus hijos. Porque aquellos que creen, dice la palabra, que estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.
Una vida de propósito es una vida de fe, de promesas, que aunque a veces parecen tardar, su pueblo marcha hacia su cumplimiento. Porque el pueblo de Dios es un pueblo de Dios que va adelante. Dice la palabra que el pueblo de Dios va de gloria en gloria, pero a veces se nos olvida y andamos de Marta en Marta. Termina el apóstol Pablo diciendo en Romanos 4:16 acerca de la promesa. Alguien necesita resaltar eso. Por eso la promesa viene por la fe. La responsabilidad, diga conmigo, vamos a repasar el sermón. Mi propósito, mi responsabilidad. La responsabilidad te lleva a madurar, a no ser más víctima, ¿cierto? Diga, mi propósito, mi madurez. Y la madurez es libertad. Diga, mi propósito, mi libertad. Y una vida de libertad es una vida que produce fe, que la fe la sustenta, un propósito sustentado por la fe. Diga, mi propósito, mi fe. Y una vida de fe es una vida que viene con la promesa. Diga, mi propósito, mi promesa. Y escuche esto, por eso la promesa viene por la fe. De nada te sirve tener un versículo marcado si no lo crees, si no le preguntas a Dios para qué en tu vida, a fin de que por la gracia quede garantizada, escucha bien esto, para toda la descendencia de Abraham. Y por eso la palabra dice, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ni alto ni chiquito, ni gordo ni flaco, todos uno solo. Y como usted y yo somos descendencia de Abraham porque fuimos injertados en la vid verdadera por lo que Jesucristo hizo en la cruz, entonces usted y yo reclamamos las promesas y la herencia que era dada a Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe. Diga, yo soy de la fe. Para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Yo te lo he venido diciendo desde hace muchos días. La Biblia es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El propósito de Dios sobre tu vida se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. Sus promesas son desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hoy Dios te está diciendo que si tu vida es una vida de orden y propósito, es una vida sustentada en fe y promesas, en la que tú asumes tu responsabilidad, tu madurez y tu libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias por afirmar en nuestras vidas, Señor, la verdad, Señor. Yo quiero pedirte, amado Rey, que el propósito santo con el cual estás hablando a tu iglesia hoy, Señor, sea exaltado, sea glorificado, papá. Y quiero pedirte, amado Rey, que aquellas personas que hoy tienen que asumir una responsabilidad contigo, lo asuman en el nombre de Jesús. Dile ahí a ti que hoy tienes que tomar una decisión. Tal vez has venido asistiendo a esta iglesia, nos has visto por internet, estás ahí conectado tal vez, y Dios te ha hablado hoy de ser responsable con lo que tiene para ti, con tu propósito, porque es tu propósito. Y tú hoy tienes que tomar una decisión. De una vez por todas, necesitas plantarte y crecer con responsabilidad y madurez, pero especialmente en libertad, fe y en sus promesas. Y tal vez te parezca un poco religioso decisiones tan importantes como las que estás tomando, anclarlas a un versículo bíblico. Pero yo quiero decirte hoy
allí hay sabiduría. Y el Espíritu Santo que está sobre ti, dice la palabra, es la garantía de que esa palabra se hará sobre eso que tú necesitas ratificar la promesa del Señor. Y quiero pedirte ahí, a ti que tienes que hacer ese compromiso. Creo que muchos debemos hacerlo, pero hay personas que hoy tienen que tomar una decisión de una vez por todas, de asumir su responsabilidad, de hacer lo que cada uno debe de hacer, lo que nadie más va a hacer por ti, incluso lo que Dios tampoco va a hacer por ti. Él podría hacerlo, pero tal vez si lo hace por ti hoy, te mata, trunca tu propósito. Y por eso está esperando que tú hoy te levantes. Levantar un brazo no tiene nada místico, pero hoy es una señal al cielo. Hoy es una señal donde tú le dices: papá, yo asumo mi responsabilidad, la responsabilidad de mi propósito. Y quiero invitarte a ti que estás comprometido con tu propósito, con el orden de tu vida, a que pongas esa mano en alto y le digas: Señor, heme aquí. Yo hoy con esta iglesia, con los ojos cerrados, orando, pongo mis manos al cielo, mi mirada al cielo, Señor, para decirte: papá, heme aquí, papá. Transforma mi vida, Señor. Hazme responsable de lo que debo ser responsable. Enséñame a madurar donde tengo que madurar. Dame libertad y permíteme mantener esa libertad donde debo ser libre. Lléname de tu fe donde necesito de tu fe. Y Padre, afirma tus promesas en mi vida para caminar como tu hijo. Hoy te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como el Cristo supremo, como el que es sobre todas las cosas, papá. Y reconozco que mi vida te necesita. Reconozco que mi matrimonio te necesita. Reconozco que mis planes te necesitan. Reconozco, Señor, que mi vida espiritual te necesita. Reconozco que mi sexualidad te necesitan. Reconozco que mis finanzas te necesitan, Señor. Porque quiero vivir en todas las áreas de mi vida una vida de orden y propósito. Porque tú traes ese orden y ese propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias.